Buenas, queridos. Yo soy Lorena Anquie, que además de ser escritora, soy una mexicana viviendo en Galicia y además vegetariana. Entonces me aquí enterándome de que, por lo visto, estos pimientos que se llaman pimientos italianos son lo más parecido a los chiles poblanos de México. Como es una de las cosas que más extraño, me di a la tarea de intentar preparar los rellenos a la mexicana. ¿Por qué elegí hoy para ponerme a cocinar y mezclar mi vida cotidiana con un video acerca de escribir? Justamente por eso, porque el tema que vamos a hablar hoy es uno que alguna de ustedes mencionó en uno de mis videos. Patricia Fernández, hace 5 días, y me dijo: hola Lorena, me encantan tus videos. A mí me ocurre que estoy escribiendo un libro basado en hechos reales que le sucedieron a mi familia. Eso me ha limitado por no querer apartarme de lo que ocurrió. ¿Qué consejo darías en estas situaciones? ¿Qué tan fiel debemos ser a los hechos? Esta es una pregunta súper interesante y me encanta que me la hayan hecho porque tengo una postura muy específica al respecto. Me pasó algo similar. Yo quería escribir la historia de mi familia, específicamente del lado femenino de mi familia, del lado materno de mi familia, o sea, de mi abuela, de mi mamá y mía. Pero mi abuela murió cuando yo tenía 6 años, entonces yo no la conocí y no tengo ni idea de muchas partes de su vida. La gente suelta historias, la gente suelta anécdotas y vas completando un personaje en tu cabeza, pero no puede ser 100% cierto, ¿no? Porque son las interpretaciones de la gente, la manera en que recordamos a las personas, cada uno de nosotros. Entonces me di a la tarea de hacer entrevistas, ¿no? Yo decidí que iba a hacer una historia que fuera lo más verídica posible. Verídica. Vamos a diferenciar entre verídico y real. Real puede ser cualquier cosa. Real es algo genuino, es algo verdadero que viene de adentro. Entonces, verdadero puede ser lo que sea. Ahora, que sea verídico, que tenga datos específicos, pues esa ya es otra historia, ¿no? Entonces, yo quería que fuera verídica. Entonces, grabé un montón de entrevistas, entrevisté a mis tíos, entrevisté a mis primos, entrevisté a mi mamá y empecé a tener un montón de información. Y al final me di cuenta que yo lo que quería no era realmente escribir una biografía seria de mi abuela ni de mi mamá, sino que yo quería escribir algo que tuviera que ver más con una búsqueda personal mía. Y me di cuenta entonces de que yo no necesitaba los datos duros, yo no necesitaba la realidad, yo no necesitaba lo verídico. Lo que yo estaba buscando, como yo les he dicho, yo escribo en base a preguntas, mi búsqueda era una búsqueda relacionada a lo femenino en mi familia, ¿no? Mi búsqueda tiene que ver con qué personajes femeninos nos hemos creado, qué herencias puede haber a lo largo de las generaciones que ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Para este tipo de historia, yo realmente no necesito la realidad verídica. Necesito una pregunta inicial. Entonces yo me di cuenta de que lo que yo quería era yo crear un personaje que fuera mezcla de ficción y de realidad de quién fue mi abuela, ¿no? Este proyecto está en pausa, es un proyecto de largo aliento para el que todavía no me siento lista, pero lo que decidí es que lo verídico está sobrevaluado, ¿no? Incluso cuando lees biografías serias y verídicas de personajes célebres, y por cierto, si te interesa, te recomiendo que busques novelas de la vida de María Antonieta. Yo leí un montón, hay unas biografías interesantísimas. Leí 4 biografías distintas del mismo personaje y en cada una se enfatizaban distintas cosas. Cada una tenía una visión diferente de este personaje que era María Antonieta. Cada persona, en cada época se le vio distinto, dependiendo la mentalidad de la época, si la persona que estaba escribiendo la biografía era su amiga o su enemiga, dependiendo las políticas de cada momento, ¿no? En su momento ella podría haber sido vista como una niña mimada, pero después se le vio como una revolucionaria en cuestiones de moda. Entonces, realmente no hay una realidad. Es imposible que exista una realidad verídica de algo que sucedió y que no estamos describiendo fácticamente
al ver una película grabada en la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra mirada filtra la realidad. Entonces, incluso si yo estoy viendo algo genuino, real, verídico, si yo estoy viendo esta mesa y yo te cuento que esta mesa es café, para ti el café es diferente que para mí el café. Entonces, aunque esto sea verídico, sigue estando filtrado por una interpretación personal. Entonces, realmente yo te recomendaría que te deshicieras por completo de tu ansia de contar una historia verídica. ¿Qué pasa aquí? Que tienes que decir que es una novela. No puedes decir que es una biografía real. Puedes decir que está basada en hechos reales, como tantas películas que hemos visto, series, etcétera, libros. Está basado en hechos reales, pero no pretenden decirnos que esa es la única versión de las cosas. Hay tantas versiones como espectadores, ¿no? Dicen que, por ejemplo, las historias las cuentan los vencedores. Si tú hablas de una guerra, la historia la cuentan los que ganaron. Pero para los que perdieron, la historia sería muy diferente y es la misma historia. O sea, los hechos son los mismos, los hechos son los mismos y sin embargo es imposible comprobar cómo fue realmente porque no estuvimos ahí. Y aunque hubiéramos estado ahí, nuestro filtro personal haría que lo registremos de una manera parcial y que eso hace que sea imposible que exista una realidad fáctica. Lo cual, en vez de estresarte, en vez de estresarles, les debía de animar, porque eso significa que tienes, Patricia, y todos los que estén escuchando esto, y a los que les funcione, a los que les interesa escribir acerca de la realidad, tienes toda la libertad de contar la historia como te dé la gana. Yo insisto, y lo insistiré hasta el final, la literatura es una búsqueda personal para ustedes. Entonces, alegremente, eso les da la libertad absoluta de contar la historia como ustedes quieran. Yo creo que cualquier novela va a ser más interesante si tú la cuentas desde tu punto de vista. Entonces, aléjate de esta necesidad de contar la realidad, de contar la verdad. Cuenta tu verdad. Eso es lo único que nos interesa. Nos interesa más un filtro personal. Eso hace que podamos conectar con la historia. Cuando intentamos contar una historia universal, con la que todos se puedan identificar, que pretende ser verídica, ahí es que nos perdemos. Entonces, yo te recomendaría que te quites de la cabeza la idea de que no puedes alejarte de los hechos, que esa historia la estás escribiendo porque es una búsqueda personal, porque tú lo necesitas, ¿no? Muchas veces escribimos de nuestra familia, de nuestras experiencias personales de manera terapéutica, para entender mejor algo que sucedió. De nuevo, ¿para qué me sirve a mí el personaje de mi abuela? Porque, como dicen, uno tiene que entender de dónde viene para saber a dónde va. Yo no conviví en vida mucho con este personaje de mi familia, pero tengo cosas suyas sin saberlo, sin darme cuenta tal vez, simplemente porque soy su nieta y porque su mamá, porque mi mamá es su hija y a mí me educó habiendo sido educada por su propia mamá. Entonces, eso hace que sea un personaje crucial para mí. Yo que necesito entender de dónde vengo, necesito entender mis antecedentes y voy a buscarlos de la manera que más me sirva a mí, porque sé que una realidad absoluta es imposible de alcanzar. Entonces, el día que escriba eso, va a ser una novela mágica que va a mezclar seguramente datos reales con mi propia interpretación de cómo fueron las cosas, con anécdotas que me han contado. Yo voy a darle forma a mi propia interpretación de quién fue mi abuela para mí. Cuando tú escribes, aunque escribas una biografía, aunque escribas tu diario, cuando tú escribes y estás escribiendo algo basado en la realidad, siempre estás convirtiendo a todos, en personajes. Eso es inevitable. Entonces, en el momento en que entiendas esto, en el momento en que, incluso cuando tú escribes tu diario y escribes, Alma en la escuela es una hija de p... Tú ya estás creando un personaje de Alma, que es una hija de p... ¿Esa es Alma en realidad? No sabemos, no nos importa. Para tu historia, para la historia que tú estás contando, ese personaje de Alma es una hija de p... para mi historia, mi abuela va a ser tal o cual. Para la historia de tu familia, tú vas a crear personajes, aunque estén basados en la realidad, como si fuera una obra de teatro, como si fuera un guión de cine. Vas a decir, la madre medía tanto y tanto y tanto, el padre era físicamente tal y tal, mi hermano era tal y tal y tal y tal.
y date la libertad de hacer la búsqueda como a ti mejor te funciona. Entonces, en resumen, yo diría que tienes una libertad absoluta, absoluta, de contar la historia desde tu propio punto de vista, sin pedirle perdón a nadie y sin tener que respetar ninguna otra versión más que la tuya. Con lo que nos interesa identificarnos es con las emociones genuinas de los personajes, por lo tanto, del autor que se las presta, que eres tú. Entonces, relájate con los hechos, úsalos a tu favor, ya sabes lo que dicen. Cuando quieres mentir, mete algo de realidad y eso hace que tu mentira sea más creíble. No digo que estamos mintiendo, aunque toda la ficción, de cierta manera, es contar una historia que no está relacionada al 100% con lo verídico. Entonces, usa los datos a tu favor para darles tridimensionalidad a tus personajes. Por supuesto, si hay pequeñas particularidades de los personajes que vas a utilizar de tu familia, que les enriquezcan, que te ayude a saber cómo van a reaccionar, hazlo. Y en eso no hay manera de que puedas predecir si cuando estás escribiendo la realidad de tu novela, de lo que le pasó a tu familia, te des cuenta de que ahora quieres que la historia acabe diferente de como acabó en la vida real. Tal vez quieres darle otro final, como cuando vemos Romeo y Julieta y decimos, no, que sí llegue a tiempo el fraile a darle el aviso. Y entonces hay gente que ha escrito eso para enriquecerse a sí mismo porque lo que quieren es que acabe distinto. Entonces tú puedes cambiar la historia, esa es tu prerrogativa, o sea, eso es tu derecho. Y te animo a que lo hagas, a que experimentes, a que escribas diferentes versiones de lo que tu familia vivió, con distintos finales, con distintas voces, con distintas interpretaciones, pero sobre todo imprimiéndole algo genuino que es tu visión de las cosas. A nadie le interesa la realidad objetiva dentro de la literatura. Lo que nos interesa es la visión personal de alguien, ¿no? No queremos ver un documental acerca de tu familia, queremos saber cómo tú lo viviste. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues me alegro mucho. Ahora los voy a abandonar para seguir haciendo esto. Y al rato pongo una foto de cómo quedó esto. Por ejemplo, cuando ustedes cuenten que Lorena estaba cocinando chiles poblanos, pues hay quien dirá, no, Lorena estaba haciendo cochinadas en la cocina, y hay quien dirá, sí, Lorena estaba haciendo un platillo gourmet. ¿Cuál es la realidad? Solo lo sabré yo dentro de 25 minutos que esto salga del horno. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme un poco en mi vida real y cotidiana. Nos vemos pronto.